Bueno, el infantil es curioso porque sí que es verdad que hemos tenido muchas etapas. Aquí sí que juegan mucho las emociones de querer competir y no poder. Ellas llevan, pues lo mismo, llevan un año sin jugar. Sí que es verdad que al principio de temporada, cuando todo parecía que arrancábamos, empezamos con muy buen físico, entrenando muy bien. Los primeros partidos amistosos que jugamos en septiembre parecía que estábamos en muy buen momento y ellas también lo veían. Claro, y todo esto parece como que te lo vuelven a frenar y ellas, era como, hemos notado que había un momento que ellas no se lo creían, ¿no? Que en algún momento no iba a llegar el momento de jugar. Y nosotros sí que les hemos hecho creer que durante el año que llegaría el momento y teníamos que continuar trabajando, sea en casa, haciendo los físicos por videoconferencia o en el momento que estábamos en pista. Hemos intentado inculcar y creer que iba a llegar el momento. Y sí que es verdad que habíamos notado pues alguna jugadora que otra, ¿no? que el nivel de concentración dentro de los entrenamientos en pista cuando hemos podido, pues había bajado por un hecho de que pensamos de que no acababan de creérselo. Pero dentro que cabe muy contento. Pues creemos que llegamos bien para el primer partido, porque el infantil llevamos una buena dinámica de cargas, la llevamos muy bien controladas, van a llegar al primer partido con un muy buen ritmo de partido y todo lo que hemos intentado inculcar durante el año de que no se iba a frenar y no íbamos a parar y que íbamos a volver a competir, al final todo a nivel táctico, lo poquito que hemos metido, a nivel de conceptos, nosotros creemos que llega. Vam anar fent videotrucades amb el preparador físic per fer estiraments, escalfaments, força, preventiu, perquè així a la tornada no ens trobéssim tan malament ni tinguéssim lesions. I després ens van passar una sèrie d'exercicis de força, agilitat, per sortir a córrer també, per trobar-nos fortes a la tornada. Ens ha resultat bastant avorrit perquè no és el mateix que estar a pista totes juntes allà. Però bueno, hem tirat endavant. El que més ens ha agradat en general ha sigut el que encara que hem estat confinades hem pogut seguir treballant i totes juntes com una pinya i ara sembla ser que després de tot aquest temps començarem les competicions i ho hem superat totes juntes. Sí que és veritat que no és el mateix que com quan van començar, però estem prou bé perquè crec que ha estat molt bona feina la que hem fet durant aquests dies confinades. Tenim moltes ganes de començar, ja que competir és una de les coses que més ens agrada i portem molt de temps esperant.